Todos sabemos que la normativa medioambiental está cambiando de forma intensa. Es un proceso que se va a acelerar de ahora, sobre todo hasta 2026, y todo esto pues, está llegando en paralelo a una sensibilidad social creciente, ¿no?, en materia de sostenibilidad. Quizá hay quien no haya dispuesto a pagar más por palancas relativas a la sostenibilidad, pero sí es verdad que pueden elegir no contratar con determinados operadores que no demuestren determinados compromisos, ¿no? Esto va a empezar a suceder pues, desde ya o a partir de 2024, pero va a ser en 2025 o 2026 cuando las empresas pues, van a verse realmente perjudicadas en sus necesidades financieras, de riesgo, de acceso a determinados proyectos, si no son capaces de satisfacer determinados criterios, ¿no? Operadores internacionales ya se están poniendo las pilas y no es por capricho. Detrás de ello no solo hay una necesidad de cumplir con la normativa, de evitar sanciones, sino que también hay una motivación reputacional importante y una creciente palanca comercial, ¿no? Y esa es la senda que tenemos que seguir. Por eso desde Andimac, pues ya en 2022 empezamos a ofrecer a las empresas una guía de buenas prácticas en la gestión de los residuos propios y acabamos de terminar un trabajo para ofrecer a las empresas de distribución y comercializadoras un sello de compromiso con la sostenibilidad y la economía circular. Como ya sabéis, lo presentamos en el último foro de innovación comercial y os mandamos también información ya la semana pasada. Voy a presentar ya a los dos ponentes del webinar de hoy. Son Isabel Goyena, ella es directora de Envalora, y Lorenzo Marazuela, que es socio director de Arzursen. En primer lugar, pues va a empezar la exposición Isabel, que nos va a poner en contexto respecto a conceptos que nos afectan cada vez más, ¿no?, como puede ser el RAP, la responsabilidad ampliada del productor. Un distribuidor también puede ser productor, no solo es productor el fabricante, y también un concepto como SCRAP, que son los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que es verdad que hoy afectan a envases y embalajes, así como a aparatos electrónicos, pues como pueden ser todos los ligados al aire acondicionado, pero entre 2024 y 2026 se va a ampliar a voluminosos, pues como pueden ser los muebles de baño, cocina y residuos de construcción y demolición. Y a continuación, Lorenzo Marazuela pues sí que nos va a ayudar a entender los puntos básicos que nos afectan, cómo está todo esto ligado con el sello de compromiso con la sostenibilidad y la economía circular, y cómo nada de lo que tenemos que hacer lo podemos hacer sin la colaboración y participación de nuestros proveedores, ¿no? Le doy ya paso a Isabel, pero antes simplemente comentaros que si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión más concreta que queráis plantear, lo podéis dejar en el chat, y después de la intervención de los dos, pues en el ratito que nos quede antes de las 12, está previsto que dure una hora más o menos, pues iremos respondiendo a esas preguntas, ¿vale? Así que nada, Isabel, si quieres, conéctate el audio, que estás desconectado ahora mismo, y ya cuando quieras. No te oímos. Acabo de... Ahora. Ya, es que no me dejaba porque me habías desconectado tú el audio y me decía Ay, perdona. Ya está, lo oímos que tenía que perfectamente. ser el anfitrión. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Andimac, bueno, pues por esta oportunidad de presentar estas nuevas obligaciones que aparecen en el... Bueno, yo voy a hablar sobre todo de las nuevas obligaciones del Real Decreto de Envases, el 1055-2022, y entre estas, bueno, veremos la responsabilidad ampliada del productor, lo que son los sistemas colectivos y también, bueno, pues una nueva obligación que está relacionada con esas, que es el nuevo registro y las declaraciones en el nuevo registro del MITER, ¿no?, del Ministerio del Medio Ambiente. También, bueno, lo enfocaré hacia el rol que dentro de todas estas nuevas obligaciones tienen tanto los distribuidores, que sois, bueno, pues vosotros, como el constructor, ¿no? Y veremos que una misma empresa, sea distribuidor o sea, puede tener distintos gorros, es decir, el ser distribuidor no te impide ser productor de producto o incluso poseedor de residuos, es decir, una misma empresa puede tener como distintos roles dentro de la cadena del envase, ¿vale? Entonces, bueno, vemos aquí que el Real Decreto, bueno, esto ya lo he dicho, el Real Decreto de Envases, el Real Decreto 1055-2022 se aprueba el 28 de diciembre
una fecha un poco que decimos nosotros con alevosía y nocturnidad, porque ya no esperábamos casi que se aprobara en este año, y su principal objetivo es prevenir y reducir el impacto de todos los envases y embalajes sobre el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿no? Este Real Decreto lo que hace es transponer una directiva europea, la 2018-852, y incluye obligaciones y responsabilidades nuevas para todos los agentes de la cadena de valor del envase, ¿no? Entre estas nuevas obligaciones, bueno, pues voy a centrarme especialmente en dos, ¿no? En lo que se denomina la responsabilidad ampliada del productor del producto para envases industriales y comerciales, y que es una obligación distinta al impuesto a los envases de plástico. Lo digo porque al final la responsabilidad amplia del productor tiene mucho que ver, es una obligación también financiera, y por lo tanto, como obligación financiera, al haberse puesto en marcha y al haberse justo en la misma época que el impuesto, hay muchas empresas que confunden ambas obligaciones, pero son obligaciones distintas. El impuesto además está gestionado por Hacienda, por el Ministerio de Hacienda, y esto está gestionado por el Ministerio de Transición Ecológica. Esta afecta a todos los envases de todos los materiales y tipologías y categorías, ¿no? En el caso de los envases industriales y comerciales, deberá estar implantada en España antes del 31 de diciembre del 2024. Ahora veremos que para otros envases, como el doméstico, ya está funcionando. Y luego la segunda obligación es el registro oficial de envasadores y de declaraciones, ¿vale? Que está relacionado con el anterior, pero es una obligación que tiene unas fechas diferentes, ¿no? Primero, para centrar lo que es la responsabilidad amplia del productor, bueno, pues básicamente lo que viene a decir es que cuando una empresa pone en el mercado un determinado producto, se tiene que responsabilizar de la financiación y de la organización de la gestión del residuo de ese producto que ha puesto en el mercado, ¿no? Bueno, hay una definición de la OCDE, que es, bueno, más o menos lo que he venido a decir yo en estas palabras, que al final un poco lo que haces es transferir la responsabilidad. Actualmente la responsabilidad de la gestión del residuo está en el poseedor del residuo, se transfiere la responsabilidad aguas arriba de la cadena al que pone en el mercado ese determinado producto, ¿no? Luego ya veremos que hay que identificar, o la legislación ya concreta identifica quién es el que llama el productor del producto, ¿no? Que en cada producto pues es un agente diferente, ¿no? También cada vez más esta responsabilidad amplia del productor no solamente se ciñe a la parte de gestión del residuo, sino que también incluye todo lo que es ecodiseño. Es decir, este producto que tú pones en el mercado tiene que estar ecodiseñado para ser más reciclable, tiene que incluir contenido en reciclado, tiene que durar más tiempo, bueno, pues una serie de condiciones y requisitos, ¿no? En función de lo que tú, bueno, del producto en que estemos hablando, ¿no? Esto no es nuevo, como digo, esto es una política que se lleva implantando en Europa por la parte de la Comisión Europea desde hace ya más de 20 años, más de 25 años. De hecho, en el envase doméstico esto es obligatorio desde el 1996-97, y por eso pues se crean una serie de entidades que son, para que os vaya sonando ya, los scraps o sistemas colectivos, ¿no? Que en su día se llamaban SIGs o sistemas integrados, porque si a alguno le suena más esa terminología, que para el caso del envase doméstico ya llevan funcionando, pues eso, desde esas fechas que he dicho yo, ¿no? Desde el 96-97, Ecoembes, Ecovidrio para los envases de vidrio, Sigre para los envases de medicamentos.
Hay otros productos que no tienen nada que ver con el envase que también bueno, pues están bajo esa responsabilidad de que cuando tú pones en el mercado el producto tienes que financiar su gestión. Por ejemplo, las pilas, los neumáticos. Aquí tenemos el nombre de los sistemas que actualmente funcionan. De envases industriales también hay algunos que tienen obligación actualmente, como son los fitosanitarios, y hay dos sistemas que se ocupan de ellos, SIGFITO y AEBAE, y luego está todo el grupo grande de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, desde un secador de pelo, una lámpara, una lavadora, todo lo que vaya enchufado a la red eléctrica tiene obligación de tener un sistema, estar dentro de un sistema de responsabilidad ampliada del productor. Y también los vehículos, ¿no? Los vehículos también es otro producto. A partir del nuevo Real Decreto, bueno, pues se incorporan como obligatorios, ya haremos luego las fechas, los que se llaman envases industriales y comerciales, ¿no? A partir del 31 de diciembre de 2024. ¿Qué envases y embalajes son esos? Bueno, pues son en principio todos los que veis aquí, ¿no? Más o menos, y más. Bidones metálicos, de este tipo de bidón de plástico, los IBCs, los pallets, todos los films que rodean los paquetes. También incluye la definición de envase, incluye también todos los elementos auxiliares que rodean un envase o embalaje, es decir, todas las cantoneras, los flejes, las etiquetas, o sea, todo aquello que forme parte de la presentación del producto y que se venda con el producto, ¿no? Es decir, por eso digo también que no tiene nada que ver con el impuesto al plástico, porque se está muy limitado a una tipología de envases determinados. Esto, como veis, es muy amplio. En la ley de residuos, que se aprobó también bueno, en el año pasado, en el 2022, aparecen también otros productos que a futuro tendrán que estar dentro de la RAP. Productos tan distintos como el tabaco y los filtros del tabaco, toallitas, globos, artes de pesca, cápsulas de café y dentro de ellos, bueno, los textiles, plásticos agrícolas y dentro de ellos también los muebles y enseres. Bueno, de hecho, los aparatos de aire acondicionado, por ser aparatos eléctricos, ya están dentro de la RAP. Pero, por ejemplo, otro tipo de aparatos como hemos dicho, como has dicho tú, ¿no? Un mueble de baño, por ejemplo, pues también tendrá que estar, para esto el Ministerio regulará con un Real Decreto cada uno de estas tipologías, ¿vale? Esto es un tema que cada producto que esté en este tipo de política tiene que tener su Real Decreto que lo regule, ¿no? En Francia, esto de momento, lo de los productos de la construcción, es verdad que en España no aparece en la ley de residuos, pero ya hay países como Francia que tienen sistemas colectivos para productos de la construcción directamente. Y en función de cómo vaya evolucionando, bueno, pues igual otros países bueno, pues regulan también en este tipo de productos, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a centrar exclusivamente en lo que es el envase industrial y comercial, pero bueno, eso para que tuvierais un poco más una visión de conjunto, ¿no? de esta responsabilidad, ¿no? El Real Decreto lo que hace es distinguir lo que es un envase industrial de comercial o doméstico. ¿Esto por qué también es importante? Bueno, pues es importante porque ya veréis luego que según lo que sea, por ejemplo, si el envase es doméstico, ya tendría que estar cumpliendo esta responsabilidad y tendría que estar adherido a un sistema colectivo. Para industrial y comercial puede estar adherido a un sistema en creación o en constitución, pero todavía no es obligatorio que empiece a funcionar como sistema, ¿no? y que tenga unas tarifas pues de sistema colectivo, ¿no? También es importante distinguirlos porque veréis que en el registro se utilizan estas categorías para declarar, ¿no? Industrial, comercial o doméstico. En general, todo envase que acabe en una obra de construcción, y por eso lo he destacado aquí en rojo,
se califica como un envase de tipo industrial, ¿no? Y por ese motivo, pues no tiene que estar todavía, o sea, no es un envase doméstico. Es cierto que hay zonas como grises y que no siempre se sabe dónde va a terminar un envase, ¿no? Aquí, bueno, pues lo que normalmente se suele hacer es determinar qué porcentaje quizá del envase vaya a acabar en una categoría o en otra, ¿no? En el caso de vosotros que sois distribuidores, muchos de los envases que os lleguen de los fabricantes ya veréis que os van a llegar ya declarados y van a acabar en una obra, por lo tanto serían envases industriales. Lo que mandéis vosotros también con vuestro embalado, si luego hacéis una distribución de los productos en menudeo, por ejemplo, en paquetes más pequeños, como acabará también en una obra seguramente, pues también sería un envase de tipo industrial, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Lo digo porque puede haber un determinado envase, por ejemplo, el film, que es muy transversal y que en función de dónde termine pueda ser industrial o comercial. O sea, si termina en una gran superficie, por ejemplo, en un Leroy Merlin y allí se genera como residuo, pues allí sería un envase de tipo comercial, ¿no? Luego, en cuanto a qué empresas ya afecta esta nueva obligación, ¿no? El Real Decreto, si os lo leéis, bueno, pues la palabra que utiliza en general es el famoso productor del producto, ¿no? Hay una definición muy larga de lo que es un productor de producto y, bueno, pues en general es el envasador, más luego también habla del importador y del adquiriente intracomunitario, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si se pone un producto envasado en el mercado extranjero, es decir, si tú exportas unos determinados productos, esto no está bajo la responsabilidad, estos envases que tú mandas fuera no hay que declararlos, no están bajo la responsabilidad ampliada del productor en España al menos, ¿no? Otra cosa es que vayan a un país europeo que también tenga la misma legislación y por lo tanto pues le afecte la legislación de ese país, ¿no? Entonces, bueno, la responsabilidad que actualmente estaba dentro del que se llama poseedor del residuo o del cliente, pues pasa a estar en el que manda el producto envasado, en el que se denomina el envasador del producto, ¿vale? Que tampoco quiere decir que éste pierda la responsabilidad de todo, porque sigue teniendo una responsabilidad de gestión y de separación selectiva, porque al final es el que tiene el residuo. Pero especialmente lo que es el tema de la financiación y la organización, sí que bueno, pues pasa a estar en manos del envasador, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, pues aquí os he puesto unos ejemplos, ¿no? de ver un poco de qué tipo de envases y embalajes estamos hablando, ¿no? Los que hemos visto antes, ¿no? Pues estamos hablando, en el caso de productos de la construcción, pues muchas veces de filmes, de estos flejes, del pallet, de cajas de cartón, cuando se mandan este tipo de productos, de también flejes de plástico de todos los tipos, ¿no? O sea, este tipo de envases. También estamos hablando de garrafas de plástico, etc., ¿no? Cada uno en función de lo que venda a la obra, ¿no? Entonces, bueno, ante la pregunta de si el productor, esta nueva obligación afecta al distribuidor, bueno, pues en algunos casos sí puede afectar al distribuidor en función de, bueno, aquí he puesto 3 casos en los que yo pienso que un distribuidor sería un productor de producto, es decir, cuando a mí me llega un determinado producto del fabricante y le quito el embalaje y lo vuelvo a embalar en otros embalajes nuevos, en partes más pequeñas para venderlo a distintos sitios, esos nuevos envases que yo pongo en el mercado son míos, yo soy responsable de ellos y por lo tanto
bueno, pues ahí sí estaría afectado. Si según me llega el proveedor mío español, lo paso directamente a venta, entonces todos esos embalajes ya habrán sido declarados por mi proveedor español y por lo tanto ahí no tengo que declarar nada. Soy un simple distribuidor que voy pasando el material, ¿no? También cuando nos puede afectar esta legislación. Bueno, pues cuando se importa un producto de un país extranjero. Aquí, ¿qué dice la legislación? ¿No? La legislación lo que te dice es que la empresa extranjera que envasa ese producto y lo pone en el mercado en España es responsable de ese producto que vende en España. Pero si por lo que sea esa empresa no se registra y no asume esa responsabilidad, pasa a ser responsable subsidiario la primera empresa que le compre el producto envasado. Por lo tanto, aquí habría que mirar en este registro, ahora hablaremos del registro de envasadores, y si esa empresa no está en el registro, yo tengo que asumir la responsabilidad de esos embalajes que me vienen de fuera y que entran en España por primera vez. Y luego también hay un tercer caso, que es el que se llama de marcas de distribución, que por ejemplo, si una empresa compra un producto que se lo ha comprado a un fabricante, pero luego lo envasa en un envase primario, por ejemplo, en el que desaparece totalmente la marca del fabricante y solo aparece la marca del distribuidor. En ese caso, el distribuidor es responsable también de no solamente el embalaje, sino también ese envase primario donde va el producto, ¿no? El caso de siempre que no se identifique al primer envasador, pasa a ser responsable la marca de distribución, ¿vale? Estos tres casos, ¿cuándo el distribuidor no es responsable? Bueno, pues cuando los productos ya te vienen embalados por un proveedor español y se distribuyen con esos mismos embalajes. En este caso, esos embalajes ya vienen declarados anteriormente y por lo tanto no hay que declararlos ni cumplir la RAP por ellos. Cuando se compran productos a empresas extranjeras o importadores ya registrados en el registro de envasadores, o cuando se exportan los productos, lo que he dicho antes de exportaciones, aunque los embalajes los hayáis puesto vosotros, como se exporta no habría que declararlos, ¿no? En cuanto a este registro del que he estado hablando, ¿no? Este es un registro que se ha abierto en el Ministerio de Transición Ecológica. Se llama Registro de Productores de Productos, sección Envases. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ese registro va a tener distintas secciones. Tiene la sección envases, pero también tendrá la sección de más adelante de los plásticos agrícolas o de los muebles y enseres, según se vayan incorporando todos estos productos, ¿no? La de los envases ya ha sido creada y el Ministerio, bueno, pues dio de plazo hasta el 29 de marzo de 2023 para que se apunten todas las empresas afectadas, ¿no? por esta obligación. Que el registro sigue abierto, es decir, no penséis que porque se haya pasado la fecha, ya se me ha pasado la fecha, no. El registro sigue abierto y todavía os podéis apuntar. De hecho, yo creo que va a seguir abierto siempre porque siempre habrá nuevas empresas que se creen. Cuando se apunta una empresa al registro, bueno, pues te da un número de registro que tiene esta pinta que he puesto yo aquí abajo, ¿no? Un ENF con el año y luego el número que te da. Entonces, ese número tiene que ir en la factura y pasar hasta el último usuario del producto. Esto quizá cuando hayáis comprado productos últimamente, pues en la factura de vuestro proveedor español ya os aparecía este número. Bueno, pues este número es que ese proveedor
o ese fabricante que os vende a vosotros ya se ha dado de alta en el registro y tiene ese número. Y ese número, en principio, vosotros cuando vendáis deberíais incluirlo también en la factura para el siguiente. Y si vosotros añadís envases nuevos, pues deberíais incluir también vuestro número de registro, ¿vale? Y otra cosa que hay que hacer cuando uno se apunta al registro, en el caso de envase doméstico, tiene que presentar un certificado del sistema donde está adherido. En este caso, bueno, pues sería Ecoembes, ¿no? En el caso de los envases industriales y comerciales, como no hay ninguno autorizado, hay esto que pone no constituido. Ahí tendríais que poner no constituido, ¿vale? Y luego ya lo último que está relacionado con el registro es la declaración. Hay que facilitar anualmente información al registro de los envases que se ponen en el mercado el año anterior. Es decir, en el año que viene, pues tendréis que declarar lo del 2023. ¿Qué pasa con este Real Decreto? Bueno, pues que ha incluido unas declaraciones de años retroactivos, ¿vale? Es decir, ha abierto un periodo de declaración que va desde el 1 de mayo del 2023 hasta el 31 de julio de este mismo año para que las empresas declaren los datos de los envases puestos en el mercado del año 2021. Y luego va a abrir un periodo de declaración que va desde agosto hasta octubre, que incluirá, tendréis que incluir los datos del año 2022, ¿vale? Bueno, esto es simplemente si alguno se mete en la web del registro de productores de producto, pues ya verá que ya se ha publicado la lista de las empresas que se han registrado. En este caso, bueno, pues si pincha aquí le aparecerá una lista de 13.000 empresas que aparece el nombre de empresa con el CIF y el número de envasador. Ahí es donde se podría comprobar. Veréis que hay empresas cuyo CIF empieza por N, que serían los extranjeros que ya se han registrado, por si alguno compra alguna empresa extranjera. Ya os aviso que hay muy pocos, porque que se registre un extranjero en este registro es bastante complejo, ¿vale? Porque tiene que estar apoderado con un representante autorizado. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo de cómo se tendría que apuntar, bueno, de lo que tendría que declarar cada uno en ese registro, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un fabricante de sacos vacíos que se los vendo a una empresa que los va a rellenar pues de un producto de, yo sé, de hormigón o de cemento, pues tendría que declarar el pallet y el plástico, ¿vale? El film pallet y el plástico, no el saco vacío. Entonces, una vez que el fabricante de productos ha rellenado el saco y entonces se lo vende directamente, por ejemplo, se lo puede vender a una obra, en ese registro pues tendría que declarar el film, el pallet y el peso del saco, que en este momento va lleno, pero vaya, lo tiene que declarar el peso del envase, ¿no? Vacío del saco. En el caso de que este producto vaya a un distribuidor y, como he dicho, este distribuidor distribuya exactamente esto, no tendría que declarar nada, porque ya todo ha sido declarado por el anterior. En el caso de que bueno, pues haga una distribución y utilice nuevos embalajes, aquí sí tendría que declarar estos nuevos embalajes, ¿no? El film y el pallet, no el saco, porque a no ser que haya distribuido el producto en sacos suyos propios, que eso también, eso no sé si en algún momento lo hacéis, ¿no? De esa manera. Y también en el caso de que este distribuidor quitara todas las marcas del saco inicial y pusiera su propia marca y no se viera quién era el primer fabricante, aquí en principio el responsable es la marca de distribución.
pasa que aquí tendríais que ver, bueno, yo creo que aquí ya tenéis vuestros propios acuerdos sobre cómo se venden los productos. El fabricante, si sabe que vais a poner vuestra marca, pues no habrá declarado esos envases, ¿vale? ¿Qué alternativas hay para cumplir con la responsabilidad, ¿no? Aquí el Real Decreto te da, bueno, pues distintas alternativas y aquí aparece el concepto de los sistemas colectivos, ¿no? Lo que es un scrap. El Real Decreto te dice, bueno, lo puedes cumplir todas las obligaciones de forma individual, créate un sistema individual, ¿eh? O lo puedes hacer de forma colectiva, unirse varias empresas y crear un sistema de tipo colectivo, ¿no? Y aquí es lo que se llama el scrap, ¿no? También habla de sistemas de depósito para envases reutilizables, que los envases reutilizables cuando se pongan en el mercado tienen que estar en un sistema de depósito, pero esos sistemas de depósito también tienen que formar parte o bien de un individual o bien de un colectivo. No es que sea un ente aparte, ¿no? Sino tendrán que formar parte o del sistema colectivo o del individual. ¿Cómo controla la administración todo esto, ¿no? Que bueno, pues los sistemas colectivos se tienen que autorizar, es decir, es algo que está muy, muy regulado. Y bueno, pues tienen que presentar una solicitud de autorización que aproximadamente la administración tarda un año en responder a esta solicitud. Y aquí, bueno, pues tienen que presentar un montón de documentación y cumplir una serie de obligaciones que son las que vienen en el Real Decreto. Pues, por ejemplo, la de unos objetivos de recogida separada y reciclado, la que he dicho de organizar y financiar la gestión, pero hay que presentar también anualmente varias tipologías de informes. Hay que tener una garantía financiera por valor del 10% de los costes de gestión del sistema, una web. Una empresa que lo quisiera hacer de forma individual tiene que presentar también una comunicación a la administración. También hay un anexo donde te indica qué tiene que incluir esta comunicación y cumplir más o menos las mismas obligaciones, ¿vale? No hay mucha diferencia. Luego, ¿cómo se financian, cómo se cumple esta obligación de financiación dentro de estos sistemas colectivos o scraps, ¿no? Bueno, pues los productos que se adhieren a estos sistemas colectivos, que son los mismos que se tienen que apuntar al famoso registro, es decir, ambos tienen que coincidir, tienen que pagar una tarifa, ¿no? Una tarifa, bueno, pues que se le puede llamar lo que se llama ecocontribución, por no llamarle ecotasa, hay gente que le llama la ecotasa, pero por no confundirlo, porque al final no es un impuesto, no es una tasa. Y con esta ecocontribución que se paga al sistema es con la que el sistema financia la gestión del residuo, ¿no? Esta tarifa que se pagará a los sistemas, bueno, pues depende del peso o unidad de ese envase que se pone en el mercado y también depende del ecodiseño del producto. Es decir, cada vez más os he dicho que la responsabilidad amplia del productor incluye no solamente la gestión del residuo, sino también el ecodiseño. Si tú diseñas un envase o si tú pones en el mercado un envase, por ejemplo, que sea más reciclable o que tenga un contenido en reciclado, probablemente esa tarifa será más baja que un envase similar que no cumpla esas características. Todo esto se irá implantando en los próximos años, es decir, no se implanta todo al mismo tiempo, ¿no? Y luego la otra segunda obligación es que esta tarifa habrá que reflejarla en factura cuando se venda el producto. Es decir, que también se tiene que reflejar dentro de la factura de manera separada al producto, es decir, no conjunta. Esto, por ejemplo, lo podéis ver cuando vosotros cambiáis un neumático. En la factura que pagáis al taller
ya viene ecogestión del neumático, tanto. Bueno, pues es eso mismo, cuando vosotros vendáis un producto tendréis que poner contribución al sistema por los envases, tanto. ¿Vale? En cuanto a qué fechas vienen en el Real Decreto. Bueno, pues esta solicitud de autorización que hemos estado hablando de los sistemas colectivos, tenemos que presentar los sistemas en Constitución, el documento antes del 31 de diciembre del 2023, es decir, en este mismo año antes de esa fecha. Las empresas que decidan hacerlo de manera individual también tienen esta misma fecha para presentar la comunicación, ¿vale? Y luego, pues, ¿por qué hay un desfase entre esta fecha y entre el 2024? Es el plazo que establece la Administración para conceder esas autorizaciones, ¿vale? Sin embargo, y lo pongo aquí, las empresas pueden unirse ya, porque nosotros presentaremos ahora a la Administración esta solicitud, y dentro de esta solicitud ya van las listas de las empresas que están participando en el sistema en Constitución, ¿no? O sea, se pueden ir uniendo a los sistemas en Constitución y, bueno, pues ya estarán incluidos en esta solicitud, ¿no? Y también participar en la creación. Esto simplemente para que veáis que en otros países europeos ya se está también empezando a implantar esta nueva obligación. Para envases industriales y comerciales, sobre todo funciona en Bélgica y en Alemania. Es verdad que otros países también tienen algo, pero más basado en el envase comercial, más que en el envase industrial, ¿no? Pero sobre todo son eso, Bélgica y Alemania donde funciona esta obligación, pero a partir de 2025 tendrá que empezar a funcionar en todos los países, al igual que en España, ¿vale? Hay que cumplir para los envases industriales y comerciales, simplemente para lo que veáis, unos objetivos de recogida separada y de reutilización, y también de reciclado. Como veis, los de envases industriales hasta el 2027 no tenemos que cumplir esos objetivos. Y bueno, ya por ver un poco también cómo puede ser el rol del distribuidor o del constructor o poseedor final del residuo, ¿no? Dentro del ámbito este de la distribución y de la construcción. Independientemente de lo que hemos estado viendo ahora, que es su rol como envasador o como que pone en el mercado productos envasados, también bueno, pues esto crea esta nueva obligación crea dentro del distribuidor una oportunidad de crear servicio al cliente, ¿vale? Por ejemplo, colaborar en la recogida separada de determinados residuos de envases de obra con, bueno, pues puntos de recogida de logística inversa. Esto ya se hace en otros países. De hecho, bueno, pues en Bélgica, que es uno de los países, existe un modelo bueno, específico para los distribuidores y algunos tipos de envases, como los filmes. Y bueno, pues es una nueva posibilidad de interacción con los clientes, y también, bueno, pues también dentro de los residuos de envases que se generen, el clasificar sus propios residuos de envases y gestionarlas adecuadamente, ¿no? Bueno, esto sería un poco el ejemplo. Estas fotografías vienen del sistema este belga, Valipack, que, bueno, pues lo que ha creado es un sistema para que en las obras, bueno, pues se recojan, se puedan separar bueno, pues filmes en concreto, y se puedan llevar mediante logística inversa a almacenes de la distribución, desde donde los sistemas colectivos, ellos son un sistema colectivo, bueno, pues los recogen, ¿no? O el propio, también otra posibilidad, el propio distribuidor
bueno, pues puede contratar un gestor autorizado para la gestión de este residuo, ¿no? Es otra manera de colaborar a futuro en estos nuevos sistemas colectivos que se están actualmente empezando a crear, ¿no? El propio constructor, o sea, la obra, que es el poseedor, también sigue teniendo obligaciones, es decir, todo poseedor de residuos no se desentiende del residuo que tiene en sus instalaciones, es decir, tiene una obligación de separación en la obra por materiales y por peligrosidad. No se pueden mezclar residuos peligrosos de envases peligrosos con no peligrosos, por ejemplo. También tiene, bueno, pues si hay varios contratistas, la obligación de la formación y la comunicación. A partir del año 2024, de cuando empiecen a funcionar los nuevos sistemas, tendrá que bueno, pues firmar o tener acuerdos con estos nuevos sistemas colectivos que se creen. Y bueno, por supuesto también habrá que gestionar los residuos a través de gestores autorizados, ¿no? Que esto, bueno, pues debería estar financiado por estos sistemas colectivos que se creen, ¿no? Con las tarifas de los sistemas. En el caso de obras, bueno, pues se sabe que existen problemas de mezcla de residuos, ¿no? Pues muchas veces acaba todo en grandes contenedores y, por ejemplo, el envase es difícil de separar, ¿no? El hecho de crear en algunos sitios contenedores diferenciados, ¿no? En grandes obras donde hay más espacio, bueno, pues es una alternativa para reciclar más envases de este tipo, ¿no? de materiales. Entonces, bueno, simplemente para que veáis, esta responsabilidad es compleja de implementar. Al final los sistemas colectivos, bueno, pues lo que hacen es que reciben tanto información como una contribución económica de los envasadores, del productor de producto, y con esto, bueno, pues lo que hacen es financiar, pagar tanto a estos poseedores finales, en el caso de que el distribuidor pues participe en el circuito de recogida, pues también bueno, puede obtener una contribución económica, y a los gestores de residuos, ¿no? Y luego, con esta información que recibe por una parte, los envases que se ponen en el mercado y cómo se gestionan los residuos, tiene que facilitar información a todas las administraciones públicas, ¿no? Que las vemos aquí arriba, que están esperando, bueno, pues los informes de cumplimiento de objetivos de todos estos envases. Esto no significa que se controle el envase uno a uno. Por esto es la ventaja de los sistemas colectivos, ¿no? Que tienen maneras de funcionar de tipo más colectivo, y por lo tanto, bueno, pues de cumplir objetivos más fácil que los sistemas individuales, ¿no? Nosotros, como Envalora, somos un sistema colectivo en creación para este tipo de envases. Actualmente tenemos más de 600 empresas ya adheridas que forman parte de este proyecto. Sobre todo tenemos empresas de la transformación del plástico, de la química, pero también ya tenemos aproximadamente un 15% de envases de empresas que venden al sector de la construcción, ¿no? No empresas constructoras, sino empresas productoras de producto, que son las que se unen a estos sistemas colectivos, ¿no? Nosotros nos vamos a autorizar para todas estas tipologías de envases de cualquier material, y siempre industriales y comerciales, ¿vale? No de tipo doméstico, y habiendo contenido cualquier tipo de producto. ¿Vale? Actualmente nosotros somos una asociación de empresas, porque esta es otra obligación del Real Decreto. Los scraps tienen que tener su propia entidad jurídica, y bueno, pues una asociación hemos entendido, y también por lo que obliga el Real Decreto, que es la mejor entidad jurídica. Y bueno, pues la actual junta directiva, que se creó a principios de marzo de este año, pues está formada por estas empresas que
veis aquí. Como veis, hay varias también del sector de la construcción, ¿no? Y bueno, pues este es el calendario. Nosotros ahora estamos aquí. Antes del verano, antes de agosto, queremos presentar la solicitud de autorización, aunque tenemos de fecha hasta diciembre. Bueno, pues queremos presentarla ahora. Y luego tenemos un año entero también para seguir trabajando, creando esta plataforma informática, creando los procedimientos de funcionamiento, los modelos y bueno, pues acordando más el detalle del funcionamiento del sistema. Y bueno, igual he ido un poquito rápido, pero no sé, de todas formas, como luego hay dudas, le doy a Lorenzo el paso Sí, a través del sello que es tan interesante que estáis creando y cómo os puede ayudar también a todo esto. nada, perfecto. Yo creo que ha ido perfecto de tiempo, lo has explicado todo muy claro. Lorenzo, si quieres tú explicar ahora un poquito este tema y luego ya damos paso a preguntas. Ahí, te tengo que dar audio. A ver, ¿ahora puedes activarlo? Perfecto. Ahora sí, muchas gracias, Rocío. Es que si no me dabas permiso tuyo, yo no podía. Perdona. Bueno, pues oye, fenomenal exposición, Isabel. Lo único que queríamos añadir a lo que es el concepto de responsabilidad ampliada y cómo esta responsabilidad ampliada, en especial la responsabilidad ampliada de los envases, que es en lo que está en Valora, toca a todas las empresas del sector de los materiales, en especial, pues obviamente también a la distribución, donde desde Andimac se ha creado un sello de compromiso precisamente para manejar todos los objetivos que desde la sostenibilidad, que es donde encajan todos estos sistemas de responsabilidad ampliada, que están y que vendrán, pues que desde el sector se puedan manejar compromisos colectivos, no solamente scrap colectivos, sino compromisos sectoriales en los que obviamente hay un compromiso relacionado con esa sostenibilidad que viene fundamentalmente a través de los objetivos ambientales europeos conocidos como la taxonomía europea y que está relacionado con objetivos asociados al clima, a la economía circular, a la contaminación y a la biodiversidad. Todos estos lo que estamos llevando a cabo a través del sello es poner a las empresas en línea con lo que les está exigiendo la normativa y, a su vez, dar a conocer cuál es el compromiso de estas empresas que intenta ir más allá de lo que la normativa marca. De manera que lo que estamos buscando es que el colectivo contribuya positivamente a uno de los objetivos, al menos, que en principio pretendemos contribuir positivamente a más de uno, y no impactar o dejar claro que no se impacta negativamente en ninguno de los objetivos de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que queremos es dejar claro que a través del compromiso del sello estamos haciendo que el sector sea un sector formado por empresas sostenibles y una actividad en sí sostenible. Por lo tanto, lo que estamos hablando es cómo nos comprometemos con esto a través del sello. Fundamentalmente a través de la economía circular de los materiales, pero también nos comprometemos con el clima a través de la eficiencia energética, fundamentalmente tanto de las empresas que están comprometidas, como facilitando esta eficiencia a los clientes a través de los productos que se les distribuyen. Y en este último caso, además, ayudándoles a una mayor eficiencia en el uso del agua. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es trasladar a las empresas a través del sello, a las empresas que se comprometen, trasladarle ese compromiso mediante objetivos prácticos. Es decir, cómo vamos a contribuir a esto desde el sector, desde Andimac. Pues fundamentalmente, sí, como estaba comentando Isabel, algunos tienen también la figura de productor, pero si no, a través de los productores, que son los proveedores de los distribuidores,
pues hacer cumplir toda esta responsabilidad ampliada, porque es la forma de tratar los residuos del sector y conseguir que esos residuos sigan ese camino de reutilización, reciclaje, etcétera, que es lo que marca la normativa, y a su vez están asociados a determinados objetivos, como bien nos comentaba Isabel. Por lo tanto, estamos hablando de la RAP asociada a los materiales y a los envases y embalajes, como veíamos. También otro de los objetivos que se marcan dentro del sello y se traslada a las empresas es reducir las emisiones de CO2 en las actividades, fundamentalmente de los clientes, a través de productos que recogen esa eficiencia energética cada vez mayor, pero también a través de los usos que se hacen dentro de las propias empresas, la actividad de la propia empresa, bien utilizando energías renovables, bien reduciendo el consumo, siendo más eficientes en el consumo energético de la propia empresa. Y, por supuesto, un objetivo primordial del sello, y por eso el sello contiene el compromiso con la sostenibilidad y en especial con la economía circular, pues con esa economía circular precisamente. La distribución profesional cuenta con el soporte de la asociación para defender los intereses que esto conlleva, tanto los intereses en el sentido de las obligaciones que tienen las empresas, como en el sentido de dar a conocer más allá de las empresas las necesidades que se tienen por parte de ellas para conseguir esos objetivos. Es decir, estamos hablando de que los proveedores de la distribución forman parte de la cadena de valor. Estamos hablando de compromisos, todo el compromiso de responsabilidad ampliada de los que nos ha estado hablando Isabel ampliamente, estamos hablando de compromisos de cadena de valor. Es decir, al final los residuos tienen que gestionarse adecuadamente y se tiene que financiar, por lo tanto, su gestión de acuerdo con los compromisos generales. Pero partimos de datos, de información que, como bien ella introducía, tienen que recogerse en las facturas, por ejemplo, pero también se tiene que facilitar dentro de la información que se aporta a los distribuidores desde los proveedores. Es decir, si un proveedor no facilita la información de sostenibilidad que necesita el distribuidor, difícilmente el distribuidor va a poder cuantificar cuál es la aportación de la distribución a esos objetivos. Por lo tanto, estamos hablando de un compromiso que incluye a la cadena de valor en su conjunto. Por supuesto, la idea de extender el compromiso no solo a la distribución de materiales de construcción, fontanería y climatización, sino a otros distribuidores, a otras asociaciones que también engloban a distribuidores de productos que van finalmente a la construcción de una u otra manera y que también intentamos que formen parte de ese compromiso sectorial. Si por favor me pasas la slide, Rocío. Es que solamente me ha pasado uno. No, era esta, Lorenzo. Ah, vale, creí que había otra segunda slide. Pues eso es un poco lo que queríamos decir. Es decir, no sé si había redundaba un poco más en ese compromiso, por eso te lo decía, Rocío, perdona, en ese compromiso de la cadena de valor, que es en lo que queremos incidir. Por un lado, lo que hay es que las empresas no estén solas, porque esto, como bien habéis podido ver, es un entorno que añade cierta complejidad, sobre todo a las empresas de menor tamaño, donde no tienen una estructura suficientemente amplia como para dedicarle recursos 100% a estos conceptos. Obviamente requerirán la ayuda colectiva y eso es lo que se intenta aportar desde la Asociación para las Empresas de la Distribución, y lo que se quiere es buscar la colaboración también, como decíamos, en la cadena de valor, no solamente aguas abajo con los clientes, obviamente, sino también aguas arriba con los... Ujú. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Lorenzo, y muchísimas gracias también a Isabel. Tengo un par de preguntas que nos han dejado durante la exposición de Isabel, o sea que entiendo que la pregunta iría más dirigida a ella. Nos dicen, ¿qué se va a considerar envase reutilizable? ¿Los palés, por ejemplo, estarían en esta categoría?
Sí, a ver, el Real Decreto respecto al envase reutilizable establece ciertas condiciones. Entonces, en primer lugar, lo que te dice es que para que el envase sea reutilizable, tiene que haber sido concebido, diseñado para que cumpla ciertos ciclos de reutilización, bueno, pues para el mismo uso y fin que para el que fue inicialmente concebido. Es decir, que el palet tendría que tener una ficha en el que te indiquen el fabricante que realmente ese palet bueno, pues ha sido concebido y diseñado para que haga ciertos ciclos, ¿no? Luego hay una segunda condición, que es que para que el envase sea reutilizable tiene que estar dentro de un sistema de reutilización, ¿vale? En este sentido, en Valora va a crear un sistema de reutilización, bueno, dos tipos de sistemas. Un sistema cerrado es cuando una empresa con un cliente llega a una reutilización directa, o sea, el propietario del envase es el que pone en el mercado ese pallet y lo hace siempre con una empresa y sigue siendo el propietario. O un sistema abierto en el que el pallet pueda ir pasando a través de diferentes propietarios y distintas empresas, ¿no? También os lo digo porque existe el caso de los pallets, existen en el mercado también una serie de empresas que ponen ya en el mercado esos pallets alquilados. No sé si suelen ser unos pallets que están pintados de colores. En ese caso, con estas empresas se llega normalmente a acuerdos de alquiler de estos pallets. Esos pallets los tienen que declarar las empresas, es otra de las excepciones de la ley, no la he dicho porque son como cosas ya muy detalladas. El que pone en el mercado esos pallets, o sea, el prestatario del servicio, el dueño de ese pallet, es el que tiene que declararlo. Digo, pues si hay alguno que utilice estos sistemas, pues CHEP, por ejemplo, o hay varias marcas que lo hacen de esa manera, ¿no? Pero si no son de ese tipo, si ponéis en el mercado un pallet, pues cuando el sistema de Valora empiece a funcionar, bueno, pues os pediríamos si que justificaréis que realmente ese pallet es un envase reutilizable, porque es el primer requisito, y luego ya entraría a formar parte del circuito que establezcamos para los envases reutilizables. Vale, pues muchísimas gracias. Nos preguntaban también, ¿vender a fabricantes de maquinaria e instaladores también se consideraría cliente final y estaría exento? No, o sea, exento, si tú pones en el mercado un envase, que lo pones tú como responsable, da igual a quién vendas, pero nunca está exento. Es decir, siempre, si es un envase que has puesto tú por primera vez en el mercado, siempre lo tienes que declarar, aunque se lo vendas a un instalador o a quien sea. Vale. Nos preguntan también, ¿se podría poner un ejemplo de la obligación para distribuidor si compra pallet de cerámica y vende picking? ¿Cómo se gestionaría la tasa ecodistribución? Si vende pallet, perdón. Si compra pallet de cerámica y vende picking. Vale, bueno, pues ahí lo que tendría que tener en cuenta es si, por ejemplo, tú compras en un envase grande, o sea, el film supongo que no se reutilizará porque el film normalmente no se reutiliza. Quizás se pueda reutilizar alguno de los pallets que llega mediante la cerámica. Esos pallets que ya han sido declarados previamente, esos no habrá que volver a declararlos otra vez. Pero si tú tienes otros pallets de tipo nuevo que colocas para ese picking, esos sí tendrás que declararlos. Y también tendrías que declarar el film nuevo con el que envuelvas el picking, y si pones algún fleje nuevo o algún tipo de etiqueta o cantonera, no sé cómo, o cajas, si lo mandáis en cajas de cartón,
todos esos embalajes que tú los pones en el mercado como nuevos, sí los tendrías que declarar, puesto que esos ya son tuyos propios. Bueno, son las 12 ya, no sé si podemos lanzar un par de preguntas más que nos han llegado. ¿Las compras intracomunitarias de productos con envases y o embalajes plásticos estarían sujetas a los impuestos? A ver, al impuesto o sea, son cosas distintas. El impuesto es el impuesto y lo que entra de fuera tiene que seguir las normas del impuesto del envase de plástico. Y esto, pues, efectivamente tendremos, o sea, están sujetas al impuesto. Y ahí, pues, el importador en el impuesto, lo que pasa que no siempre coinciden exactamente por eso no quiero tampoco hablar del impuesto, pero el importador es el que paga el impuesto, por ejemplo, en el caso pero no, esto no está relacionado con el impuesto. El impuesto se paga aparte de esta obligación. Vale, sí, es lo que comentabas también al principio, ¿no? Que son dos cosas distintas. Y luego nos preguntan también, como fabricantes y comercializadores de grifería, valvulería y accesorios, ¿entraría dentro del scrap de Valora? Y en caso afirmativo, ¿qué hay que hacer para adherirse? En principio sí, yo entiendo que ese tipo de productos acaban en instaladores, por lo tanto sería un uso profesional. Y bueno, para unirse desde ahora, yo lo que puedo hacer es enviaros a AndyMac. Durante estos 2 años de creación tenemos una cuota en función de la facturación de la empresa. O sea, he dicho que a partir de que esté constituido es en función de los envases que tú pones en el mercado. Durante estos 2 años tenemos una cuota que va en función de la cifra de negocio de las empresas. Por ejemplo, empresas que facturen hasta 15 millones de euros es una cuota de 1.000 euros este año y 1.000 euros el que viene. Pero bueno, eso os lo mando en la información. Y bueno, pues con esa pequeña cuota lo que se hace es crear el sistema colectivo. Bueno, ya estaríais también en la solicitud de autorización. Y bueno, pues también nosotros vamos haciendo webinarios explicando cómo va funcionando el sistema, todo esto que he explicado de los sistemas de reutilización, cómo tienen que ser los logos de los envases reutilizables, porque los envases reutilizables tienen que llevar el normal, ¿no? El de un solo uso no, pero el envase reutilizable por Real Decreto tiene que llevar un marcado especial. Bueno, pues es la ventaja que tiene el unirse ahora desde el principio. Y bueno, el sistema no empezará a funcionar hasta que nos autoricen, que probablemente será 31 de diciembre de 2024, esperemos, porque ellos tienen un plazo de 1 año, nosotros vamos a presentar a tiempo y por lo tanto será esa la fecha. ¿Vale? Genial, pues mándanos la información y se la trasladamos a los asociados. Bueno, no hay más preguntas, o sea que lo dejamos aquí.